del Océano Índico y produjo el equivalente de energía a 23.000 bombas atómicas del tipo Hiroshima. Al registrar una magnitud de 8.8 en la escala Richter, el tsunami más mortífero de la historia ocasionó 227.898 víctimas. O sea, es una masacre mundial, obviamente. 227.898 víctimas. Pero un grupo de gente que vivía en el camino donde pasó ese tsunami, esa suerte de terremoto que comenzó en las profundidades del Índico, milagrosamente todo ese grupo de gente sobrevivió sin una sola víctima. Son los Moken. Y lo que les salvó la vida a ellos de este impresionante tsunami, que insisto, casi se llevó 300.000 personas, fue el instinto y la intimidad que ellos tienen hasta el día de hoy con el océano. Se crían mirando hacia el océano y discerniendo las señales, viendo qué es lo que trae el mar, la marea cada mañana. Ellos leen las olas como nosotros leeríamos las señales de la calle al conducir. Los Moken conocen sus estados de ánimo, el estado de ánimo del océano. El día del terremoto, ese 26 de diciembre fatídico del 2004, los Moken sabían lo que estaba a punto de pasar, de suceder. Reconocieron que los pájaros habían dejado de trinar, reconocieron que las cigarras se callaron, los elefantes se dirigían a un terreno más alto y los delfines nadaban mar adentro. ¿Qué hicieron los Moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia se subieron a sus embarcaciones y se metieron en lo más profundo del mar, sabiendo que el oleaje, pasando el oleaje, el tsunami no los iba a afectar. Aquellos que estaban en el mar navegaron más adentro. Los que estaban en tierra y no pudieron subir a embarcaciones subieron a las montañas más altas. La cosa es que no hubo una sola víctima de todos los Moken. Los pescadores birmanos que estaban allí, que viven en la misma vecindad de los Moken, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes y viven al lado de los Moken. Pero estos pescadores simplemente no supieron oír, ni escuchar, ni leer las señales. Los Moken vieron una pequeña ola que no les pareció normal. Eso nada más. Y partieron sin dejar rastro y tomando nada más lo vital, lo necesario. No se pusieron a armar maletas. Simplemente una ola. Claro, hay una leyenda que ellos habían transmitido de generación en generación, que algún día vendría una ola que ellos llaman la boom, la ola que come gente. Era algo que los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos le transmitían a las diferentes generaciones y decían: algún día vendrá la boom, la ola que come gente. Y de alguna manera ellos una mañana, el 26 de diciembre, percibieron que esa ola que ellos vieron diferente era la ola que habían estado esperando desde sus ancestros. Por alguna razón dijeron: esa ola es esa ola. Eso diferente, eso distinto es lo que trae la tragedia, y supieron escapar. A mí me sorprendió mucho la historia porque, como este pueblo marinero habla el lenguaje del mar, parece que uno estuviera hablando con peces. Ellos hablan de los oleajes, de las mareas, de cómo cambia el clima, porque han nacido ahí, porque conocen los tiempos. Y yo creo que cuando uno los ve a ellos, no puede evitar la comparación de pensar que nosotros debiéramos de la misma forma entender el lenguaje del Espíritu. El Señor lo dijo: ustedes saben discernir cuándo va a llover, cuándo va a haber humedad, cuándo es tiempo de siega y cosecha, pero no saben ver los tiempos que están viviendo. Y los llamó hipócritas, porque no saber reconocer la temporada que estamos viviendo nos hará perder oportunidades que en ocasiones solo llegan una vez en la vida. Yo sé que hay oportunidades que vuelven, que regresan. Hay una mítica película gringa que se llama El cartero llama 2 veces. Pero a veces el cartero llama una sola vez. Y a veces el amor de tu vida pasa una sola vez. La oportunidad financiera pasa una sola vez. El llamado al ministerio pasa una sola vez. El tema es que a veces no hace falta que Dios hable si uno puede discernir las señales. ¿Por qué estar en medio de un tsunami lamentando un naufragio o víctimas o pérdidas materiales y, lo que es peor, pérdidas de vida, cuando podías haber visto el pronóstico de los tiempos? Eso es algo que Dios nos regaló, aprender
Así como esta tribu aprendieron el lenguaje náutico, nosotros aprender el lenguaje de los cielos. Así como este pueblo habla el lenguaje del mar, nosotros deberíamos aprender las señales divinas. Y hay una significación muy específica con la que Dios habla y que yo quiero detenerme unos minutos esta mañana, que es puertas abiertas y puertas cerradas. Miren qué sencillo el lenguaje de señas nos dio el Señor. Puertas abiertas y puertas cerradas. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:8, describe Juan que Dios le dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A mí me fascina eso. Cuando Dios dice: yo te abro una puerta, ¿quién la puede cerrar? Nadie. He aquí pongo una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar. Proponerse traspasar una puerta que Dios cerró es ignorar las señales de un inminente tsunami. No pasar una puerta que Dios abrió es también lo mismo, es similar. Es ignorar las señales de algo que puede ser más catastrófico que lo que pueda generarse en las profundidades del océano Índico. Discernir las puertas abiertas y las puertas cerradas. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese ignorado el pronóstico? Él y su familia hubiesen muerto en el diluvio y la historia humana hubiese sido diferente si él hubiese ignorado las señales. Si José hubiese despreciado el sueño, 2 naciones mínimamente hubiesen muerto de hambre. Si Moisés no se hubiese detenido frente a la zarza, el éxodo nunca hubiese ocurrido, la tierra prometida nunca habría sido conquistada. Si los sabios de Oriente no hubiesen seguido las estrellas, no habrían conocido al Mesías. Si Saulo confundía su visión camino a Damasco con un accidente campestre, con un accidente que solo el caballo lo tiró, si se supone que venía montado en un alazán, y dice: bueno, simplemente es un accidente y por eso quedé ciego, y no hubiese interpretado que era una señal del Señor. Bueno, no se hubiese convertido en Pablo y más de la mitad del Nuevo Testamento habría sido borrado. Entonces uno debe aprender a leer la vida, las Escrituras, de modo que con la ayuda del Espíritu Santo uno pueda tener el discernimiento para saber cuándo hay puertas abiertas y cuándo hay puertas cerradas. Mirando los toques, mirando esta tribu que vive al lado del mar, a mí me dio la sensación que si ellos pueden aprender tanto de su sitio nativo, del lugar donde conviven a diario, ¿cómo nosotros a esta altura ya no deberíamos ser expertos en las señales de Dios? ¿Cómo no deberíamos discernir qué viene, qué no viene, qué temporada estamos viviendo, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar? ¿Cómo no deberíamos ya saber dónde estamos parados con el Señor? Eso es lo que nosotros debiéramos aprender en las cosas del Espíritu. Y a mí se me ocurre que cuando ignoramos el lenguaje de las señales divinas, creemos a veces que una puerta es la definitiva, la que nos lleva al destino, y estamos en tránsito. Y a veces una puerta simplemente lleva a otra puerta. Apocalipsis 3:7 dice: estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero, que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que cierra nadie puede abrir. Esto de la llave de David es una alusión a Eliaquim, que llevaba alrededor de su hombro como un símbolo de autoridad la llave del palacio de David. Era el alcalde del palacio de David, y Eliaquim tenía un acceso completo. No había puertas que él no pudiera abrir, cerrar, bloquear o desbloquear. Eliaquim es un tipo de Cristo hoy. Y yo he llegado a la conclusión, leyendo otra vez este episodio bíblico: el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Yo digo, ¿por qué el Señor no hace énfasis solamente en las puertas que se abren? ¿Por qué también dice que hay puertas que se cierran? Siempre me lleno de intriga. Si yo pudiera ser el coautor de ciertas partes de las Escrituras, yo diría: todas las puertas se van a abrir si yo soy Dios. No hay ninguna que yo no pueda abrir. Dímela, yo soy como Eliaquim. No hay puerta que yo no pueda abrir. Pero él dice: no. Hay puertas que se abren y nadie puede cerrar, y hay puertas que se cierran y nadie puede abrir. Entonces a mí se me ocurre que esto es un paquete. Esa es la conclusión a la cual yo arribé. Tú no puedes orar por puertas abiertas si no aceptas que también hay puertas cerradas. Es un paquete. Dios es el Dios que abre puertas, correcto, pero también es el Dios que las cierra. Si aceptas una cosa, aceptas la otra. No puedes nada más quedarte con lo bueno del pastel. Tienes que quedarte también con ciertas partes que a veces no te van a gustar, pero que son partes también del paquete de lo que viene.
Esto es parte, no lo podemos ignorar. A mí me encantaba la serie de Jet Smart, el superagente 86. ¿Lo recuerdan? Maxwell Smart, que se ponía bajo, ¿cómo se llamaba? El cono de silencio. Espere, jefe, bajaré el cono de silencio. Dígame que ha hecho caos en este momento. ¿Se acuerda de eso? Y la apertura de la serie de Jet Smart, algunos de los que son de Magneto para acá no tienen la menor idea de qué estoy hablando. Y lo de Justin Bieber para acá, menos. Pero Jet Smart, en la apertura, él pasa, las conté, 6 puertas. Mientras que entra a Washington, D.C. Es una puerta de un elevador que se abre y lo conduce a otra puerta y a otra puerta y a otra puerta. Finalmente, la 6ª puerta es una suerte de cabina telefónica con puerta de acordeón y allí se mete y habla supuestamente por teléfono con su jefe, y esa es una apertura icónica de la televisión. Y en mi experiencia, yo creo que así es como funciona en ocasiones la voluntad de Dios. Transitamos una puerta y decimos, ya estoy en la voluntad de Dios, pero no. Todavía te sigue faltando puertas para el destino final. Pasa la segunda y dice, ahora sí estoy en el lugar. No, se te abre otra puerta y tienes que continuar. Desconocer eso que parece infantil nos mete en serios problemas, porque te acampas donde aún deberías seguir. Estás en tránsito, y si estás en tránsito tú no puedes hacer de eso tu lugar permanente. Ahora, ¿cómo discernir cuando estás en tránsito o cuando debes acampar? ¿Cuándo desarmas maleta o cuándo no? Generalmente cuando yo voy a un sitio donde solo estaré 24 horas, trato de no desarmar la maleta. Yo voy picando de la maleta así. Ropa sucia por un lado, ropa limpia, y que no se mezclen para no cometer errores. Ahora, si sé que voy a estar 3 días, abro los cajones y pongo todo en los cajones, cuelgo la ropa, porque sé que estaré allí un tiempo. Si supongo que voy a vivir el resto de la vida ahí, entonces yo colgaría cuadros, amuraría cosas en la pared, pero no lo hago en un hotel, tarde o temprano habrá un checkout. No lo hago en un avión, porque sé que aunque el vuelo sea larguísimo, tendré que descender. Eso es lo que ocurre con Jet Smart en la serie, y eso es lo que nos ocurre a nosotros en la vida espiritual. A veces se nos abre una puerta y pensamos que es el destino final, y Dios dice, no, esta puerta es la que te conecta divinamente con otra más. Así funciona, creo, la voluntad de Dios. Y a veces hay una puerta que pensamos que tenemos que atravesar y de pronto ¡bum!, se nos cierran las narices y nos enojamos. Yo llamo a eso también, en mi propia experiencia, no sé mucho de la vida, pero sé algo de puertas cerradas. Y yo llamo a eso los desvíos del Espíritu. Literalmente el Espíritu Santo funciona como un GPS que te desvía. Y cuando te pasas de la salida, te hace regresar. Si te sigues pasando, sigue diciéndote hasta que dice, menso, regresa a tu punto de partida. Mi GPS tiene permiso para de tanto en tanto hablarme groseramente si no entiendo. Y en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tiene toda la intención de ir a Bitinia, una provincia romana de Asia Menor. Y Pablo, así es como dice la palabra, Pablo fue guardado por el Espíritu. ¿Oyeron lo que dije? Lo diré otra vez. Fue guardado por el Espíritu. Nosotros proclamamos el Salmo 91 y decimos, bueno, los ángeles estarán a mi alrededor para que mi pie no tropiece en piedra, pero cuando nos ocurre nos enfadamos. Pablo fue guardado por el Espíritu de predicar la palabra en la provincia de Asia. No fue guardado de pecar, fue guardado de predicar. O sea, él tenía buenas intenciones, pero la puerta no se la iba a abrir. ¿Quién sabe si su vida corría peligro serio en Asia? Si Dios todavía no le interesaba correr el velo de incredulidad a Asia, no tengo la menor idea. Pero dice, Pablo fue guardado de predicar ahí. ¡Bum! Se le cierra la puerta del elevador. ¿Y cómo ocurre el desvío del Espíritu? Con una visión de un hombre diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Ahí entiende que no tiene que ir a Bitinia, tiene que ir a Macedonia. Ahora, un desvío del Espíritu es difícil de definir, difícil de discernir, pero yo he aprendido algunas sensaciones que te las voy a regalar. Es una sensación de malestar que no puedes ignorar cuando intentas avanzar en algo en el cual Dios no está allí. Es un sexto sentido de que algo no está bien. Es una falta de paz en el espíritu.
Un desvío del espíritu es una luz roja, es un Dios cerrando una puerta para protegernos. Dios cierra la puerta para redirigirnos. Y los desvíos en los viajes misioneros de Pablo iban a continuar. ¿Recuerdan la tormenta perfecta que arrojó la nave de Pablo durante 14 días en el medio del mar para luego terminar en una isla llamada Malta? Y cuando llega allí lo pica una víbora y lo llevan a alguien que puede curarlo. La cosa es que termina en un avivamiento en una isla, impensado en los planes de Pablo. Conoce al gobernador llamado Publio. Se genera una cruzada de sanidad. Un oleaje divino que no estaba en la mente de Pablo. ¿Por qué? Por un naufragio, por un desvío divino. Entonces yo tengo esta sugerencia: nunca, como dice un axioma, un proverbio, nunca juzgues a un libro por su portada, ni a una película por su resumen, por su tráiler, y mucho menos juzgues una oportunidad de Dios cuando te parece ver un desvío o un retraso, porque a veces es Dios manejándote mejor que nunca. Cuando las puertas te hacen no, 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 no es que Satanás se levantó en tu contra, Dios te las está cerrando. No hay un solo episodio en la Biblia donde diga: he aquí el diablo cierra puertas, ora para que te las abra. He aquí, yo soy el que las cierra y nadie las puede abrir. ¿Dónde está Satanás en el asunto? No está el diablo en la ecuación. Pues miren, esto de las señales ha ocasionado muchos debates teológicos, especialmente por un episodio bíblico de Gedeón. Gedeón tiene que ir a la batalla, tiene mucho temor, él no es un hombre de batalla, de guerra. Y entonces él le pone al Señor el famoso vellón. Para los que no conocen la historia, él le dice al Señor: mira, yo quiero saber si tú estás conmigo en esta historia, si tú caminas conmigo, así que voy a poner en el suelo toda la noche un paño, y yo quiero que por la mañana, con el rocío de la mañana, esté solo mojado el paño y alrededor esté todo seco. Y entonces sabré de que tú me has hablado. Y pone el paño allí, el pedacito de paño, no sé si de género, de algodón, un vellón, lo pone allí y literalmente Dios le cumple su oración. Al día siguiente está mojado por el rocío, pero todo alrededor está seco. Cosa que no solía ocurrir en ninguna parte, y mucho menos en Oriente. Así que él todavía no está convencido e invierte la señal. Le dice: Señor, ok, está bien, pero ¿qué tal si hacemos al revés? Porque pudo haber sido una casualidad. ¿Qué tal si yo pongo el mismo paño ahí toda la noche y ahora por la mañana yo quisiera que esté alrededor todo mojado el piso y que el paño esté seco? ¿Qué hace el Señor? Se lo cumple, diciendo: cabezón, está bien. Si querés eso, jugamos al paño hasta que te hartes. Ahora, yo tengo algunas observaciones a saber, porque así es cuando se malinterpreta la cosa. Yo me crié en una congregación donde las parejas se casaban con señales. Señor, si hoy viene con la corbata roja es porque es para mí. Y el pobre condenado ese día se ponía corbata roja porque era Navidad y la loca se le tiraba encima. Si esto es de Dios, que se corte la luz, dice el novio sin vergüenza. Si esto es de Dios, que venga alguien, y si es de Dios, y que me diga: tienes que poner esa ofrenda. Si no viene un profeta, voy a entender que no es de Dios. Entonces la gente empieza a jugar con lo que yo llamo bibliomancia o bibliolatría, que es la adoración de la Biblia fuera de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ha tomado decisiones diciendo: a ver qué me sale? Mi sugerencia: leer el horóscopo, que por lo menos más divertido. No funciona igual, pero más divertido. Dice: Piscis tiene una ascendencia del mono del horóscopo chino y capaz que te hace bien. Ve, agarra la galletita y le: háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Se ríen nerviosos porque alguno lo hizo. Bueno, es el importante, pero más importante es el bueno. Ay, Señor, gracias, Padre. Muchos no leen la galletita de la fortuna, pero sí hacen bibliomancia. A ver qué me sale. Y dice: y Judas fue y se ahorcó.
No, 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 Dios no me habla, Dios no me habla. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Este es un libro que está vivo, es peligroso. Esto es aún peor que la ficción de Narnia. Esto no te abre la puerta virtual de un closet a una ciudad de leones que hablan, pero sí te abre la puerta a un mundo peligroso si no tienes la guía del Espíritu Santo. Si lo lees sin la guía del Espíritu, te haces un hereje, produces sectas. Cuando te enteras, hace muchos años, cuando yo era niño en Guyana, murieron miles de personas porque un predicador pentecostal, Jim Jones, les dio una santa cena con arsénico, con veneno. El tema es que todo el mundo sabía que iban a ingerir veneno. Les dijo, ¿por qué no nos morimos todos y nos vamos todos al cielo? Y la gente estaba hinchada allí, llena de veneno, lleno de moscas, pútridos, cuando la justicia los descubrió. Tú dices, ¿cómo llegan a eso? Porque leen la Biblia en un momento sin la guía del Espíritu Santo. Porque de pronto toman un camino alterno, se meten por una puerta que estaba cerrada o, lo que es peor, ignoran una puerta abierta. Así que cuando se trata de señales, yo tengo algunas observaciones respecto al vellón de Gedeón. En primer lugar, yo creo que Dios le da el sello de aprobación a las señales. Yo creo que no está mal. En determinada ocasión decimos, bueno, Señor, como nos ocurrió a nosotros con el Arena, no tenemos historia crediticia, nos han dicho que no, pero si esto es tuyo, vamos a descansar en ti y algo va a ocurrir de parte de los gerentes del banco. Tienes que tocar su corazón. Y al día siguiente, que nos habían dicho que nos vayamos, el gerente del banco nos dijo, no puedo dormir. Dios me dijo que esa harina debe ser para ustedes. Eso es una señal de Dios que se cumple. Ahora, yo he entendido que cuando le vas a pedir una señal al Señor, tú tienes que probar tus motivos, tus motivaciones, porque de otro modo estarás probando a Dios. Entonces, si tú dices, yo le estoy poniendo señales a Dios, bueno, yo te hago otra pregunta. Y si Dios te da una orden, ¿vas a obedecer? ¿O vas a pasarte la vida poniendo vellones? Porque asegúrate de que el poner una señal no sea una táctica de retraso. Hay gente que vive diciendo, no, es que yo quiero hacer las cosas con excelencia. Le pedí al Señor que si es de Él, me aparezca un dinero extra en el cuenta bancaria. Tu abuela, ni que juegues a la lotería te va a aparecer. Nunca tendrás suficiente recurso, demasiado tiempo, ni el talento necesario para emprender. Siempre debes avanzar en fe. Y hay gente que vive poniendo señales y es una táctica de retraso. Se les va la vida y no hacen nada. Algún día tendré esas vacaciones, algún día me casaré, algún día emprenderé para el Señor, algún día sembraré. Cuando Dios me prospere voy a ser un sembrador. Y no funciona así. Estas señales seguirán a los que creen. Ojalá dijera, a los que creen seguirán estas señales. Sería tan sencillo, dame una señal y creo. Oh no, bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Estas señales siguen a los que creen, lo cual interpreto de que Gedeón ya había creído. Por eso Dios le regaló las señales. Ya estaba hablando y dialogando con Dios. Pero percibo, me temo, que muchos de los que hoy están aquí esta mañana ya deberían haber emprendido eso que Dios te está ordenando, y estás agotando la paciencia de Dios pidiendo señales. Pidiendo que los caminos se allanen para que tú puedas caminar. Claro que no. Tendrás que mojarte los pies para que el Jordán se abra. Y si me hundo, es una posibilidad. Bienvenido al mundo divino del Señor. Si te hundes como Pedro, Él te dirá, hombre de poca fe, pero te aseguro, te sacará de ahí y habrás agradecido caminar, aunque sea unos pasos sobre las aguas, antes que estar en la barca, pusilánime, mirando como otros caminan. Así que, insisto con este punto, asegúrate de no estar retrasando una orden de Dios, poniendo señales donde no tienes que poner señales. No espiritualices lo que es natural. Es tan grave como naturalizar lo que es espiritual. Lo que es espiritual lo carnalizas y está fregado, viejo. Pero espiritualizas lo que es natural y también está fregado. Porque yo conozco gente que no se casa porque espiritualiza la cosa. Es que yo quiero un siervo de Dios. ¿Y qué van a hacer en la luna de miel? ¿Leer la Biblia? No ponga señales donde no hay que poner señales. Usa el sentido común, mi querido.
Asegúrate que el vellón no sea un sustituto de la fe. Recuerden que la fe en la fe no sirven. La fe en la fe, la declaración positiva, insisto siempre con este ejemplo, es sentarte encima de un bote de gasolina y decir, quiero que me conduzca a alguna parte. No funciona la fe en la fe. Es gasolina. Necesitas un carro, la acción, la fe sin obra es muerta. Entonces necesitas al Espíritu Santo para que esa fe sea aplicable, para que esa fe produzca, genere el milagro. Y a veces la señal está puesta de manera tal que es un sustituto de la fe. Tú estás esperando la señal, teniendo fe en la señal y no en Dios. Pero yo quiero que recuerdes que hay un tiempo para buscar la voluntad de Dios y un tiempo para actuar en la voluntad de Dios. De otro modo, no hay señal que valga. Tienes que avanzar, tienes que creer. Es preferible que te arriesgues, equivocarte por hacer y no equivocarte por omisión. Equivocarte por cometer y no por omitir. Es mejor. Y podemos, yo quiero validar, podemos decir como Gedeón, ok, yo quiero una señal, pero tienes que revisar tus motivaciones, que no estés retrasando una orden divina y tienes que revisar fundamentalmente lo que les dije recién, asegurarte de que no sea un sustituto de la fe. Terminaré con estas dos historias locas de la Biblia, de las más locas que a mí de chiquitito quedé con los ojos así. Una de las señales más extrañas de las Escrituras, como les dije, es un burro parlante. Una burra que habla. Balaam va a hacer algo que Dios no quiere que haga. Se le cierra la puerta. Voy a traspasar la puerta como Jet Smart. Se le cierra la puerta. Va encima de una burra. La burra ve la puerta cerrada y el burro no lo ve. Y entonces se empieza a castigar a la burra, le pega. Es la historia bíblica. A lo mejor la escuchaste de la escuela dominical, a lo mejor te la olvidaste. Y la burra, me encanta lo acertada que es, lo ecuánime, porque habla como un abogado en un jurado. Dice, yo no soy tu propia burra que siempre me has montado. ¿Por qué me pegaste 3 veces? ¿Acaso esto te lo he hecho antes? ¿Hay algún antecedente? Por eso te digo, parece un abogado hablando. ¿Le he hecho esto antes a usted? Dice una versión que dijo la burra. ¿Hay un precedente de que yo me empaco así y no quiero avanzar? ¿No se da cuenta que hay una puerta cerrada, cabezón? ¿No ve el ángel ahí con una espada diciendo, si sigue te voy a matar? Que te mate a ti por burro. Yo soy burra, pero no estúpida. Muy articulada la burra para hablar. ¿Qué te he hecho para que me pegues 3 veces? A mí me llega a hablar una burra. Es como corro. Se pone a hablar. Y le dice, me haces quedar como menso. Usa una palabra similar, pero dice esto en la versión mexicana. Me haces quedar como menso. Si tuviera una espada, te mataría aquí mismo. Lección número 1. Si tienes un burro que habla, nunca lo mates. Llévalo a Las Vegas, pero no lo mates. Es una fuente de dinero. Un burro que habla. Nunca mates un burro parlante, jamás. Es tan necio que quiere matar el burro. Y el burro dice, pero antes yo te hice. La burra dice, yo antes te hice algo así. ¿Alguna vez hay un precedente? ¿Saben lo que hace el profeta? Baja la cabeza y dice, no. Una plática con la burra. Imagínense cuando Balaam después se pone de novio y le dice, ¿has tenido alguna relación antes? Sí, una burra con la que hablé. Y se enoja. Balaam se enfada por la puerta cerrada. Y yo creo que nosotros como Balaam también nos sentimos frustrados cuando se interpone en el camino algo hacia donde queremos ir. Nos frustramos por 5 minutos de retraso de un avión que nos llevará a velocidades supersónicas a otro sitio que nuestros antepasados jamás soñaron en llegar en 2 horas. Y nosotros queremos que ocurra ya y ahora mismo. Y el ángel que ve la burra y que no ve a este hombre le dice, yo he venido aquí para oponerte a tu camino porque tu camino es imprudente ante Dios.
La burra discernió lo que tú no puedes discernir. La palabra imprudente en el hebreo es yarat y es equivalente a conducción imprudente, a conducir un auto imprudentemente. Dios está diciendo, estás conduciendo ebrio, estás conduciendo con exceso de velocidad, te pasaste los stop, te pasaste los semáforos en rojo. No te sorprendas si Dios te frena. Él te ama demasiado como para que te vayas de cabeza. Y si te tiene que poner un ticket, te lo pone. Si te tiene que quitar la licencia, te la quita por un tiempo, pero te protegerá de un accidente. Y si tiene que hablarte a través de un burro parlante como esta mañana, lo hará solo para que entiendas que una puerta se cerró. Amo esa señal. Pero me quedan 2 minutos más, porque si te gustan las historias locas, hay una más loca y en el Nuevo Testamento. Salta de Malaquías, pasa por San Mateo, salta esas páginas blancas que divide el antiguo pacto con la nueva dispensación de la gracia. Y hoy, en nuestra era, ocurre algo más loco todavía. A Pedro le llega una carta del IRS. Y él no tiene a Jesús como segunda opción. Es su primera opción, es su amigo, es su maestro. Le dice, tenemos que pagar los impuestos. Y a ti también te agarraron. Jesús dice, no te preocupes. ¿Qué sabes hacer? Pescar. Bueno, ve y pesca ahí. El primer pez que agarre, sácale de la boca una moneda de 4 dracmas, una moneda que justo va a alcanzar para pagar tus impuestos y el mío. Imaginen la cara de Pedro, está hablando en serio. No hay una forma más convencional, pero el Dios de las señales, el Dios de las plagas de Egipto, el Dios de la zarza ardiente, el Dios de los sueños de José, el Dios de la estrella de Belén, el Dios que hace cosas locas como hacer hablar a un burro o clamar a las piedras, es el Dios que puede de manera poco convencional hacer que pagues tus impuestos sacándolo de la boca de un pescado. Así que Pedro dice, hey Señor, tú sabrás mucho de la tierra prometida, de la Jerusalén, pero yo sé de pesca. Yo sé de la vida náutica. Shh, pesca. Así que pesca, saca un pez, le abre la boca y ahí está el dinero para el IRS. Y paga los impuestos de Jesús y los de Pedro. Yo no estoy seguro si hay algo más loco en la Biblia que un burro parlante o un pez que escupe monedas. Pero de algo estoy seguro, que el común denominador de estas historias y de las otras es un Dios que dice, no te sorprendas si hago cosas que no viste, que no oíste, que jamás pensaste. Alguien tiene que creerlo, dígame amén. Ahora pregunto, este es un libro peligroso. ¿Cómo lo lees? ¿Como un libro de historia o como si estuviera vivo y activo? La mayoría de los que estamos aquí leemos este libro con bajas expectativas. Pero yo he aprendido a leer la Biblia con esta convicción y te la voy a regalar. Si hacemos lo que hicieron en la Biblia, Dios también hará lo que hizo en la Biblia. Y con un bonus, mayores cosas harás. Mayores cosas de las que has visto, oído, mayores cosas harás en el Señor. Si haces lo que hizo esta gente. Así que como Balaán, muchas veces a mí también me hablaron burros. Y me enojé por las puertas cerradas. Y finalmente Dios me redireccionó. Muchas veces el Señor me pidió cosas locas, que saque el tonto de adentro y haga cosas boberías como tratar de pescar algo para pagar mis impuestos. Y el Señor dice, si me obedeces, el milagro va a ocurrir. Vuelvo a insistir con esto. La vida se trata de discernir los tiempos. Te quedas un día más de donde el Señor ya se fue y empiezas a oler mal. Te vas de donde Dios no se movió y empiezas a sentirte como el hijo pródigo. Es discernir los tiempos. La vida se limita a obedecer. Discernir, leer las señales, ¿sí? Y si logras leer las señales divinas, entonces tienes 50% de la vida hecha. Leer qué Dios tiene para ti. Leer las señales que te dicen que viene un tsunami, que te quedes quieto, que subas a lugares altos, que te muevas. De eso se trata la vida. Y eso es lo que debiéramos decirle al Señor día a día. Señor, enséñame a discernir los tiempos. Vuelvan a leer Eclesiastés cuando puedas. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Es maravilloso. De eso se trata la vida, tu vida, la mía. ¿Qué señal has estado ignorando? ¿Qué señal has estado pidiendo cuando debiste haber obedecido ya? Ahora sí, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Quieres traicionar? Traiciona, Judas, pero ya. No te quedes en un lugar donde te sientes incómodo,
cambias la atmósfera e incomodas a los demás. Ve, traiciona, ahórcate. ¿Quieres correr a la cruz? Corre a la cruz, ya. Pero hazlo ya, que la vida se pasa, que la vida se va. Y si la vida se va y no haces lo que tenías que hacer, no tendrás una segunda oportunidad. El cartero no llama 2 veces, no siempre, a veces es una sola vez. Una sola vez esa persona pasará por tu vida. Una sola vez estarás sentado al borde de la sabiduría. Una sola vez verás subir un carruaje de fuego. Una sola vez tomarás el manto y golpearás las aguas. Una sola vez la zarza va a arder. Una sola vez Dios te hablará que salgas de tu tierra. Una sola vez Dios te enviará a Nínive. Y de otro modo estarás en el vientre del infierno de un pez durante semanas, meses o lo que es peor. Pregúntale a los israelitas, 40 años. Por no entender una bifurcación divina, un desvío. Pedimos por años un GPS. Cuando Dios nos lo da, decimos no lo voy a encender. Yo sé lo que hacer. Y así nos va, así nos perdemos. Así andamos sin brújula. Sigue tu norte. Pregúntale a Dios, ¿qué haré con mi vida? ¿Cómo voy a terminar el año? Y discierne las señales que Dios te habla, que Dios te muestra. Porque algún día, cuando llegues al cielo, podrás decir que eras un flojo o no. Podrás decir que tenías miedo, tenías pánico, que las voces ajenas no te dejaron escuchar la voz de Dios. Podrás tener decenas de excusas, pero jamás podrás decir que no hubo señales. No culpes al Señor si terminaste en un barranco o fuera del carril. Dios siempre te dio señalización en el camino. Tú apagaste las alarmas, tú dejaste de oír, tú hiciste caso omiso o cerraste los ojos al volante, pero Dios siempre te habló. Por un burro parlante como esta mañana, por la palabra de Dios revelada, por una canción o por lo que sea, Dios siempre habla. Y si crees que la manera en que ellos están expuestos a todo tipo de basura virtual, a todo tipo de desviaciones, y esto no es que me estoy volviendo antiguo o viejo, sino que tenemos 4 hijos y vemos cómo ellos están luchando continuamente con a veces el entorno, con el que dirán, con el que todo el mundo lo hace. Y lo peor que pudiera pasarnos es que logremos como adultos tocar a Dios, tener la presencia de Dios en nuestras vidas y perdamos a nuestros hijos en el proceso, que perdamos nuestro hogar, que construyamos una casa y perdamos nuestro hogar en el intento, que nuestras familias se vuelvan cada vez más disfuncionales. Y cuando esto pasa con nuestros hijos, cuando yo veo a padres que están muy preocupados porque lejos de vivir la promesa de Abraham, de ser un modelo de las naciones, sienten que no son un modelo de nada, yo les digo siempre, ¿cómo están las raíces en tu hogar? ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos? Ahora vamos a convenir algo antes de avanzar, porque también lo dije en el servicio anterior. Yo estoy consciente que estamos pastoreando todo tipo de familias disfuncionales. Sería una locura pensar que todo el mundo tenemos que tener la familia Ingalls, porque eso no va a ocurrir. Yo sé que hay aquí muchos divorciados, separados, viudos, mamis que crían a sus hijos solas, papis que crían a sus hijos solos. Y yo no te estoy diciendo que eso esté mal, porque así llegaste, porque así se tocó la vida, porque los infortunios, porque la providencia divina a la vez no estuvo contigo en cierta ocasión, porque tuviste que hacerlo, porque yo no soy de aquellos que dicen te hubieses seguido casado con ese aunque no lo amaras. No, cuando algo está, como dijo la proverbista doctora María Polo, irremediablemente roto, lo mejor es a veces reiniciar. No somos pro divorcio, pero hay muchos que han llegado aquí a la congregación con matrimonios rotos. En algunos Dios ha hecho la restauración, Dios los ha salvado, los ha reconstruido. Otros no, otros han venido ya con una historia de vida y nosotros somos conscientes de eso. También mencionaba, y lo quiero volver a decir, no somos una iglesia que condena a nadie, por mucho que esté involucrado en pecados, en una vida compleja. Si de pronto algún día tu hijo te dice, mira, mami, papi, yo soy homosexual, siento atracción por el mismo sexo, no se te ocurra decirle, no le cuentes al pastor, no lo digas, no tienes que ir más a la iglesia, porque al contrario, somos un hospital, somos un sitio para gente rota, para gente necesitada. Este es el sitio que nosotros queremos que esté en la gente que tenga crisis. Ahora, el hogar es el sitio
donde las raíces son sembradas. Entonces yo tengo que preguntarle a los padres, ¿tienes una carga renovada por tus hijos en estos días? Yo sé que hay mucha gente aquí que siente que Cristo no va a sus hogares. Mucha gente me lo ha dicho. Me dice, mira, en los negocios me van bien, en la economía me va mejor, pero siento que mi casa es un desastre. Cada vez nos entendemos menos con mi mujer, con mi esposo. Mis hijos, la relación cada vez es más distante. Veo que el carácter de ellos no cambia. Creo que Dios se olvidó de mi hijo, creo que Dios se olvidó de mi matrimonio. Y esto es no algo que pasa con los mundanos allá afuera, con esos idólatras que no tienen a Dios. No, esto pasa en las iglesias. Yo hablo con muchos pastores y me dicen a veces sorprendidos, uy, no sabes, entró un espíritu de divorcio a la iglesia. Digo, no entró un espíritu de divorcio, a lo mejor recién se están sacando las caretas. A lo mejor recién dejaron de ser hipócritas y están contando lo que les pasa. Porque nosotros íbamos a iglesia donde no podías contar lo que te pasaba. Lo podías contar en cualquier lugar, menos en la iglesia, porque te liquidaban de un piedrazo. Si contabas que tenías problema en el matrimonio, lo primero que te sacaban era el de servir. Te decía, usted ya no puede servir más. Y a lo mejor eras ujier, eras el portero, eras el que limpiaba la iglesia, no te dejaban agarrar una escoba. Primero arregle su casa y después agarre la escoba. Esa era la manera en que nos trataban. Entonces nosotros ante el temor no contábamos nada. Todos poníamos una fachada de familia feliz. A nadie le pedíamos ayuda. Encima, los que tenían problemas se pensaban que ellos solos tenían problemas. No se atrevían a contárselo a nadie. Porque decían, si yo se lo cuento a alguien me va a juzgar. Va a decir, ¿cómo un hijo de Dios tiene problemas en la casa con los hijos? ¿Cómo tiene los hijos rebeldes y está sirviendo al Señor? ¿Cómo tiene problemas con la esposa si se supone que sirve al Señor? Entonces lo ocultábamos por años. Y lo que yo quiero, como digo siempre, es que este sea el sitio más auténtico del planeta. Que este sea el sitio donde tú vengas y digas, yo estoy así, así y así. Y quiero que me ayuden, que me bendigan, que me restauren, que me cubran, que me ayuden. Estamos para ayudarte. Ahora, hay un episodio bíblico que a mí siempre me llamó la atención desde que yo comencé a predicar a los muchachos allí en Argentina. Jueces 2:7. Dice la palabra, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos, los cuales ellos, oigan esto, habían visto las obras que el Señor había hecho por Israel. Pero un día se murió esa generación y surgieron sus hijos, otra generación que no conocía al Señor, que no conocía lo que Dios había hecho por Israel. Estos abandonaron al Señor, al Dios de sus padres, al Dios que los sacó de Egipto, y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando la ira del Señor. O sea, yo estoy pensando, es inaudito imaginar que los hijos de Israel, que vieron tantos milagros, se iban a perder. Uno diría, se pierde la tercera, la cuarta, la quinta generación allá por los nietos. No, los hijos de los que vieron los milagros era una generación que no conocía a Dios. Es como que dentro de 50 años tus hijos y los míos les importa un cuerno a la iglesia, no saben quién es Dios, no les importa venir a River Arena, la presencia de Dios es un chiste. Y ustedes dicen, ¿y qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser que los hijos de Josué que experimentó los milagros más grandiosos de Dios, el cruce del Jordán, si vamos más para atrás, sus padres, los abuelos, el cruce del Mar Rojo, la piedra que brotó agua, el maná que caía del cielo, y se levanta una generación que adora a los dioses ajenos, que el entorno los envuelve. ¿Quién es el culpable? Cuando ven esta historia, vamos a buscar un culpable. Dice la palabra, y se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Vamos a buscar un culpable. ¿Quién es? ¿Quién te parece que pudo haber sido el culpable? El autor intelectual de que haya toda una generación que no conozca al Dios de sus propios padres. ¿Quién es? ¿Satanás? ¿El culpable? Bueno, puede que sea el autor intelectual de esto, pero ¿quién es el culpable directo para que sus hijos no conozcan al Dios de los padres? ¿Dios?
Dios tenía que haberse tomado el trabajo de hacerle otros milagros nuevos a los hijos para que los hijos crean como creyeron los cabezones de los padres. ¿O eran los padres quienes debieron transmitir a sus hijos algo que no transmitieron y sus hijos dieron por sentado? Cuando nuestros hijos dan por sentado esto que ya tenemos e ignoran el desierto por el cual pasaste, el sacrificio que te costó tener lo que hoy tienes, se hacen unos petulantes, se transforman en unas personas que se llevan el mundo por delante como si el mundo les debiera algo. Y lo peor de todo, fundamentalmente, personas que no conocen el Dios de los milagros, personas que no saben lo que es el Dios de la siembra y el Dios de la cosecha. Una generación entera que no conocía a Dios. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó con Josué? Tan ocupado estaba en conducir los ejércitos de Israel que se olvidó de enseñarle a sus hijos quién era el Dios de los ejércitos de los cuales él comandaba. ¿Puedo estar yo tan ocupado en predicarle a ustedes que mis hijos desprecien a Dios porque Dios de alguna forma sienten que les robó a sus padres y sus padres nunca les dedicó tiempo a ellos? Podría pasar. Sería la peor tragedia que nos pueda ocurrir. Por eso el Señor en Deuteronomio dice: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Y escuche qué, como digo siempre, qué quirúrgico que es el Señor. Qué exigente que es a la hora de buscar las palabras, porque no agrega ni quita una. Fíjense si esto no es maravilloso. Le dice a los padres: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Incúlcaselas continuamente, no a veces, continuamente a tus hijos. Háblale de estas palabras cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando vayas por el camino no le pongas una movie, háblale. Cuando te acuestes y cuando te levantes, no te los quites de encima dándoles un iPad y que se queden 4 horas ahí. Háblales. Atas esto a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Y aquí habla de términos metafóricos. No es que el padre se iba a inscribir un tatú aquí, sino que la palabra de Dios esté para el hijo como si estuviera tatuado en la frente. Porque un hijo lo que lo impacta no es lo que el padre dice, sino lo que el padre hace, lo que la madre hace. El poder del ejemplo, la integridad, la entereza en tu frente. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. 3 disciplinas, dijo Dios, tema primario en la educación de los hijos: rodearse de recordatorios e impartir la bendición. Dios dijo: tienes que hacerlo, porque de otro modo se va a levantar una generación que no valora lo mismo que tú le das valor. Recuerden que los hijos conocen rápido el precio de todo, pero rara vez conocen el valor de algo. El precio es muy distinto al valor. El precio es lo que uno puede comprar más o menos en una tienda. El valor es aquello que no se puede cuantificar. Es el sacrificio. Son las horas que tú oraste, las horas que cuando tú sembraste y diezmaste en fe porque no tenías para comer. Algunos de nuestros hijos ni saben que algún día fuimos pobres, ni saben que algún día tuvimos que, algunos de llegar como inmigrantes, luchar a diario, y desconocen y lo dan por sentado. No esperamos que ellos pasen lo mismo que nosotros. Pero Dios dice: no tienen que pasar lo mismo, tienen que saber que yo soy el Dios que saqué a sus padres de Egipto. Tienen que saber que yo los saqué de la esclavitud. Noten que Dios no dice: quiero que tus hijos también sean esclavos para que vivas lo que tú viviste. Él dice: solo recuérdales, diles. Coloca piedras a la orilla del Jordán para que cuando tus hijos te pregunten ¿qué son, papi?, tú les puedas contar la historia, que yo liberé las 12 tribus y los pasé como por tierra seca. No dejes de contarle los milagros, que no den por sentado mi presencia. Pero hay algo que nos juega en contra y es ese entorno, esos dioses ajenos. Los dioses ajenos no es siempre necesariamente un ídolo del rock, un rockstar. A veces los ídolos tienen que ver con el entorno, con lo que la gente dice. Y uno tiene temor, y el temor a veces te hace un padre represor, porque si no dejas tus temores se los vas a trasladar a tus hijos. El temor hace que dejes de ser padre y te transformes en un guardia de prisión, y reprimes el crecimiento, sofocas, ahogas,
produce rebeldía. A veces hay padres que son temerosos y dicen, no, los voy a proteger. ¿Dónde andan? Los quieren controlar, le quieren poner un microchip en alguna parte para seguirlo. No, eso no es educar a sus hijos, impartirles la bendición. Eso es un padre represor. Lo más probable es que provoque rebeldía. El chiquito se va a aguantar mientras es chiquito. Cuando sea más grande y no lo puedas amenazar con un chancletazo, se manda a mudar. También el temor te hace un padre permisivo. Porque están los que dicen, no, por temor a que el hijo no lo quiera o no ser cool, baja los límites. Porque llevamos la maleta, mis padres me pegaban, mis padres me castigaban, no quiero que él pase lo mismo. Y entonces bajamos los límites y hay hijos que hacen lo que quiere en la casa. Mi madre solía decir siempre, a mí no me importa si usted tiene 20, 30 o 52. Si usted vive bajo mi casa, este es mi techo y esto es un sacerdocio y acá mando yo. Acá no hay mayor ni menor de edad, decía la vieja, mientras que usted viva acá. En el momento me daba bronca. Pues yo tenía 20 años y decía, ¿qué me viene a decir lo que yo tengo que hacer? Ya soy grande. Y ella me decía, que usted tenga pelo en las patas no lo hace hombre, usted vive bajo mi techo. Hoy me doy cuenta que tal vez si no hubiesen sido así, yo no sé si estaría predicándole a ustedes esta mañana. Tal vez si hubiesen sido más permisivos, no sé dónde pudo haber devenido mi vida. Entonces hay padres o madres que el entorno estadounidense, el sistema americano es tan fuerte que yo lo he escuchado aquí en la congregación. Fue una de las primeras consejerías que dimos, donde una madre decía, yo le digo a mi hija, si vas a tener sexo, llévate un condón, ponele preservativo, porque por lo menos no te quedas embarazada. Esa era la permisividad de ella. O sea, sentía que de alguna forma de esa complicidad iba a salir algo bueno. No, no va a salir algo bueno. Tú tienes que enseñarle pureza, tú tienes que enseñarle santidad, no cómo cuidarse, sino decir, quiero que vivas en pureza porque estás en una casa donde hemos decidido vivir en pureza. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, cuando uno toma el control y dice, Señor, yo necesito saber que mis hijos están bien, lo más probable es que también te frustres en ocasiones. Y diga, yo no sé si puedo tener la bendición de Abraham de ser un modelo a las naciones. Entonces yo quiero hacer una salvedad antes de avanzar. Ningún papi tenemos la garantía que nuestros hijos van a hacer lo correcto. Ojalá esto fuera con la garantía como te dan los electrodomésticos o los televisores en Best Buy, que si se te rompe te lo cambian. No hay garantía. Lo único que podemos hacer es proveer la tierra que conduce al éxito, proveerles el camino, señalarles, ponerlo en la frente, como dice el Señor, recordárselo, inculcárselo, impartírselo. Pero todo lo demás va a depender de Dios. Si fallan, uno tiene que descansar por la noche sabiendo que uno hizo lo mejor que pudo. Pero uno no va a descansar por la noche si uno sabe que no hizo lo mejor que pudo. Y esa es la palabra que yo quiero transmitir hoy al cierre de la cadena. Que Dios nos está hablando de que debemos asegurarnos de no ser un fantasma en casa, de no ser una sombra. Nuestros hijos tienen que saber que somos reales. La vida se pasa volando y es muy posible ver crecer a nuestros hijos en una cama. Cuando te vas están durmiendo y cuando vienes están durmiendo. Y dices, ¿cómo está creciendo? Y lo mides acostado, porque nunca lo ves parado. Es lo más probable. Yo digo siempre que el sentimiento de orfandad es más aceptable cuando es acompañado con un cuarto vacío. Bueno, soy huérfano. Soy huérfano porque papá murió, porque mamá murió, porque se fueron. Pero cuando el padre está presente y te sientes sin padre, ese sentimiento de orfandad duele más. Así como la soledad no es ausencia de rostros, sino que la soledad es ausencia de intimidad. Tú puedes estar rodeado de gente y a lo mejor ahora mismo sentirte solo. Y alguien te dice, ¿cómo te vas a sentir solo si había no sé cuántas miles de gente ahí? Yo me siento solo. Hay iglesias donde te sientes solo. La soledad no es ausencia de rostros, es ausencia de intimidad. La orfandad no es ausencia, o mejor dicho, no es que tengas un padre muerto. La orfandad es un padre vivo que vive para trabajar, para dar una casa que todos dan por sentado, para mantener autos que todos dan por sentado, y los hijos lo único que reclaman
y se lo digo porque yo soy hijo y tú eres hijo y vas a estar de acuerdo cuando te lo diga, lo único que reclamamos se llama tiempo. Tiempo. No hay un hijo que quiera otra cosa. Yo no me acuerdo si de chiquito yo era rico, era pobre, yo no me puedo acordar. Yo lo que me acuerdo es que si empezaba a llover y se cortaba la luz, para mí era una fiesta. Al revés de mis hijos que les agarra la abstinencia de wifi. Yo, cuando se cortaba la luz era una fiesta porque prendíamos vela y sacábamos juego de mesa. Los juegos de mesa eran aburridísimos. No eran unos juegos sofisticados, era mover una fichita con los daditos, mueve 4 casilleros. Pero lo que a mí me gustaba es que tenía mamá para mí. Hasta el viejo lo tenía para mí, que no sabía jugar pero tiraba los dados. Pero hasta el viejo lo tenía ahí. Entonces, yo recuerdo ese tiempo que a lo mejor mamá decía, hago unas, se llama tortas fritas, que eran unas masas que mezclaba así con grasa. Ahí no había gluten free. A ir a comer hasta reventar. Vamos que tengo más. A comer, llenos de azúcar. Pero lo que me acuerdo era el tiempo que vivíamos. El olor a esa comida, el calentador allí que tiraba más querosén que fuego. La intoxicación salías así. Estaba Bob Marley, parece, salía de casa. Pero recuerdo ese tiempo como algo maravilloso. Recuerdo a mi papá diciendo, hoy dan una de John Wayne. Hoy dan una de John Wayne a las 2 de la tarde. Se llamaba Sábados de Superacción. Y prendía la tele y en blanco y negro toda la familia, yo comiendo una banana, el otro hermano comiendo otra cosa, todos mirando la película de John Wayne. Yo no digo que vamos a volver a eso porque cada uno mira sus héroes, sus series en sus propios dispositivos. Yo hablo de la conexión que había y la desconexión que hay hoy. Entonces uno dice, yo soy un padre presente, yo soy hombre. A mi familia no le falta nada, pero yo digo siempre, ser varón no es ser hombre. No se mide a un hombre por los músculos, sino por la fibra moral. A un hombre no se lo mide porque provee lo necesario. A un hombre se lo mide porque está presente, porque la reputación es lo que la gente piensa de nosotros. El carácter es lo que los hijos saben que somos nosotros. Nos miran, nos observan. Tus hijos te conocen más de lo que sospechas. Escuchan más de lo que crees. Saben tus susurros, saben tus malas caras. Hay cosas que se las callan. ¿Cómo lo sé? No estuve en tu casa, pero estuve en la mía. Yo sabía todo. Sabía cuando mis padres hablaban mal de la iglesia. Sabía cuando discutían, escuchaba los ruidos raros. En una casa chica se escucha todo. Dios me libró de no quedar traumado por algunas cosas. Y un padre comprometido, dice la estadística, cuando hay un padre comprometido en una casa, los hijos tienen un 75% de probabilidades de ser cristianos comprometidos. Si en una casa solo la mamá es la comprometida, el papá de tanto en tanto viene a Christmas, viene a Easter, pero la mamá es la que se compromete, solo el 20% de esos hijos tienen posibilidades de ser un cristiano comprometido. O sea que no estamos jugando la vida y la muerte de la próxima generación. Ahora, yo sé que algunos están diciendo, bueno, es que la vida a mí me fue muy dura y se me hace difícil dedicar tiempo a mis hijos. Yo sé, no te estoy hablando de horas, no te estoy hablando de que dejes el empleo y dediques 5 horas a estar con tus hijos. Pero no me digan que no es fascinante cuando uno está muy cansado de decirle al hijo, ponte con el iPad ahí, juega con los jueguitos ahí, que te dejo 2 horas, te dejo. ¡Bien! Hace el mocoso y tiene 2 horas de libertad para ver Netflix, para ver lo que sea. Esas 2 horas de desconexión no vuelven. Y tú dices, ¿y es tan grave? No, si las ves como 2 horas. El tema es que si esas 2 horas se repiten y es un patrón y una y otra vez, hay una generación entera que no habla con sus padres, porque es la única manera que yo tengo de entender que los hijos de Israel no conocían al Dios de los padres. Yo conozco al Dios de esos padres. Yo leo las escrituras y me regocijo con el maná que cae, con la piedra que brota agua, con el mar que se abre en 2, con los egipcios ahogados. Yo me regocijo y los hijos no sabían la historia. ¿Really? Voy a empezar a ser bilingüe ahora. De verdad que los hijos no sabían la historia. De verdad que ninguno de esos padres nunca los arropó. Y antes de ir a dormir les dijo, les voy a contar la historia de cómo Dios
nos libró de la esclavitud. ¿Cómo puede ser que esos servían a dioses ajenos? Es el mismo flagelo que sacude a las iglesias hoy. Si algún día tienen tiempo, vayan una mañana a cualquier iglesia americana al azar. Si encuentran a alguien que no tenga la cabeza blanca, yo les doy un premio. Las iglesias se llenaron de viejitos. Ni los hijos ni los nietos pisan la iglesia. Ustedes dirán, ¿y se le endemoniaron los hijos? No, son buena gente a lo mejor, excepto que no conocen a Dios. Esos padres nunca se preocuparon de conocer a Dios. Pretendieron que el sistema les enseñe de Dios. Los llevo a la iglesia como si fuera un depósito y que ahí les metan educación de Dios. Los mandé a un colegio cristiano, dicen. Y las raíces siempre son en el hogar. Si no, el Señor, en vez de decir, incúlcaselo a tus hijos, díselos en el camino y al amanecer y al acostarse, diría, mándalos a un colegio. Que algún rabino les va a enseñar lo que vos no querés enseñar y tenés razón, porque justo hoy dan La Casa de Papel o Luis Miguel la serie. No dice eso. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Cada uno delante de su casa. Nehemías se encuentra entre 43.000 judíos y la ciudad de Jerusalén en ruinas. Y entonces él tiene que levantar las ruinas, pero no sabe qué hacer esa primera noche porque no hay puertas. Entonces dice, esto es lo que dije. Quiero que se paren arriba de las ruinas y señalé guardas o guardias de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de su casa. Nehemías 7:3. Cada uno delante de su casa. Cada uno era responsable por cuidar a los suyos. Nehemías no dijo, yo soy tu pastor y te voy a cuidar tus hijos. Tú los tienes que cuidar. El pastor puede darte un mensaje más o menos bueno, pero tú eres el responsable durante toda la semana de cada libro que entra a tu casa, de cada disco que entra a tu casa, de cada cosa que le escuchan los auriculares, de cada influencia que hay en tu hogar, en la tele. Porque ignorar o ser indiferente a lo que él escucha, habla, con quien se conecta, puede ser la incubadora de un problema más grave mañana. Cuando yo veo en las noticias que un muchachito con un arma, con una ametralladora, con lo que es un rifle, se mete en un colegio, mata a un montón de compañeros, mata a los docentes que puede y después se pega un tiro, a mí me sorprende siempre el papel de los padres. No los estoy culpando, esto es lo que a mí me sorprende. El FBI, por consecuencia, se mete en la casa, hace un cateo y descubre que el chico tenía póster terroristas, mandaba textos de cómo armar bombas, tenía tutoriales de YouTube de cómo matar y destruir a no sé qué, conectado con la red de Al Qaeda o la red de fulano, estaba metido con el ISIS. El hijo en la casa. Y los padres, era un buen chico, se pintaba un poquito de negro, eso nos sorprendía. Lo único que vio es que se cambió la ropa de negro. Después todo lo demás no lo vieron. En la propia habitación, bajo el mismo techo. No sabían dónde navegaba. No sabían con quién chateaba. Entiendo un pibe que se va y vive solo en un apartamento y le perdiste el rastro. Hijos con padres ahí. Sorprendidos, dando la nota a CNN. Oh, realmente nos sorprendió mucho. Oh, era un buen niño. Oh, mató 72, pero era un niño bueno. ¿Cómo? Yo digo, no lo vieron. No, notaron un cambio. No hubo un padre que dijo, ¿qué es lo que estás consumiendo? Ese es el demonio o la potestad más fuerte en los Estados Unidos de América. Se llama desconexión. Vives en la misma casa, llevas el mismo apellido, vienes a la misma iglesia y en la familia no se conocen. Lo sé, porque nuestras consejerías pastorales, cuando los hijos piden consejería, dicen, mi padre ni sueña que yo estoy metido en esto. Y cuando los padres piden consejería, dicen, mi esposa ni se imagina en lo que estoy metido. Cuando la mujer pide, dice, que no se entere mi marido, que no se enteren mis hijos. Y son 4, 5, 6, 7 desconocidos, mismo apellido, y no se conocen. La desconexión es lenta. De hecho, no tiene fecha de vencimiento. El sueño americano, si no está fundamentado en Dios, te termina separando, te termina divorciando, sí o sí.
En un matrimonio te terminas distanciando. El verdadero desafío en este país no es el crédito, no es la casa, es no distanciarse. Llegas aquí y no sé qué es lo que pasa, pero empieza como una tarea lenta donde los que se terminan divorciando, porque realmente está todo irremediablemente roto, no saben ni cómo llegaron hasta ahí. No saben. Dicen que cuando una mujer se divorcia, ya se divorció en su cabeza 10 años antes. Y cuando finalmente se lo comunica al cónyuge, no hay vuelta atrás. El esposo es el que más o menos da vuelta, va y viene, va y vuelta, es que no me lo esperaba. Pero a veces ni se dan cuenta el distanciamiento, la desconexión. Imagínense si eso pasa de manera horizontal en una cama matrimonial, donde lo único que a veces hay es un poco de sexo. Imagínense lo que es para abajo con los hijos. No hay conexión, no se conocen. ¿Y el fulano llegó? Sí, ahí hay comida en la nevera que se enfríe, que se caliente. ¿Salió? No sé, no lo vi, debe estar en su habitación, está la puerta cerrada. Como si estuviera hablando un conserje de los huéspedes del hotel. ¿Salió el de la habitación 32? No, creo que está ahí, puso no molestar, así que no lo molesta, hace 3 días que no sale. Entonces la palabra, cuando Dios dice literalmente que los hijos no conocieran al Dios de los padres, esto me lleva a otra conclusión. Yo no creo que fue tan explícito como no conocían al Dios de los padres, no conocían a los padres. Porque si mis hijos me conocen a mí como padre, van a conocer a mi Dios. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Es imposible que no me conozcan, no conozcan a Dios y me conocen a mí. Imposible. Imposible. Si tú hablas conmigo, seguramente vas a conocer a Dios. Y no porque yo sea alguien que ande orinando agua bendita por la vida, sino porque no tengo otra vida. Es lo que hago. Es lo que hago, inspirar, ministrar, predicar, servir. Es lo que hago. Y si me conoces, conoces a mi Dios. Pero estos muchachos no conocían al Dios de sus padres. Yo creo que se desconectaron. Por alguna razón se desconectaron. Y yo no sé cómo uno se logra desconectar. Miren, estamos conscientes como pastores que hay muchos aquí que no tienen una familia funcional. Y eso no te hace ni más ni menos espiritual. Yo bendigo a los viudos, a las viudas, a los separados, a los divorciados, a los solteros, a los que los que llegaron en concubinato, porque muchos están en proceso de arreglar su vida, otros no se han podido divorciar legalmente. Yo no estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene que ser la casa de la pradera, los Charles Ingalls. Estamos conscientes de eso. El gran tema es cómo vas a pararte en tu hogar, sea que tu hogar esté formado como sea que esté formado. ¿Cómo vas a pararte en tu hogar? Si te divorciaste, si te separaste, es muy doloroso perder una pareja porque cuando uno pierde una pareja, esa persona se lleva tus secretos. Alguien definió alguna vez que si enviudas, por lo menos los secretos se fueron con el homenajeado. Pero lo que es doloroso es saber que tus secretos ahora están con alguien más. Y yo sé que de nada sirve una cena elegante si no tienes con quién compartirla, o qué bueno puede ser un gran televisor, un gran plasma, si no hay nadie para verlo contigo. Entonces, esto que es un trance de la vida, para algunos cuantos que se han tenido que divorciar, que están solos, que están viudos, a veces te deja muy expuesto en los afectos. O sea, que te deja muy sensible, muy necesitado, carente de afectos. Y cualquiera que te preste atención desata un huracán de sentimientos. Si es el sexo opuesto y estás libre, está bien. Pero a veces quien despierta esos sentimientos, déjeme avanzar, son los propios hijos. O sea, a veces hay personas que quedan solas o divorciadas y algunas madres o padres buscan el afecto que le falta en ese hijo que no puede darte el afecto que estás necesitando. O sea, los ponen de cómplices. Y la palabra perversión no solo tiene que ver con lo sexual, sino cuando pervertir significa desviar del uso natural. Un niño tiene que ser niño. Un niño no puede ser la víctima inocente de una guerra de dos adultos. Y siempre que hay gente separándose, le decimos: no contaminen a los hijos. No, pero el desgraciado del padre no sabe lo que me hizo. Tiene que saber quién es el padre. No. Que se entere quién es el padre cuando sea mayor de edad.
que saque sus propias conclusiones, porque te falló a ti como marido, no a tu hijo como padre. Sigue siendo el padre de tu hijo, sigue siendo el papá de tu hijo. A lo mejor es un pésimo marido, pésimo esposo, infiel, pero es el padre de tu hijo, o la madre de tu hijo, valga el caso. Entonces a veces, cuando alguien está necesitado de afectos, se pone a su hijo de su lado como si fuera un cómplice y termina siendo un rehén, y tu hijo no es un rehén. Lo aclaramos siempre. Yo no lo he dicho mucho los domingos aquí, pero yo creo que ante este flagelo de una generación entera que no conoce a Dios, es necesario decir: no le des al niño algo más excesivo de lo que puede cargar emocionalmente. Ya bastante estrés tiene con su propia adolescencia. La niñez es un privilegio que pasa una sola vez. Y cuando tú lo cargas, transformarlo en un rehén, en un cómplice, es una carga que él no merece. Tu hijo jamás, nunca, 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 por más buena onda que seas, va a ser tu amigo. Nunca. Porque eso es pervertir el uso natural de un hijo. Tu hijo nunca va a ser tu amigo. Tu hija nunca va a ser tu amiga, va a ser tu hija. Puede ser tu compinche, puede ser que tú estés amafiada con tu hija y la pases bien, pero nunca va a ser tu amiga, va a ser tu hija, y nunca dejarás de ser responsable por esa hija que un día Dios te prestó para que críes, para que la pongas en la sociedad y para que sea una mujer de bien o un hombre de bien. ¿Estoy siendo claro en esto, sí o no? Entonces, pase lo que pase, te pelees o discutas, recuerda que cualquier pareja puede arreglar cualquier problema puertas para adentro en la habitación. Mi vieja, sin ser una proverbista, decía: los matrimonios se pelean y después se arreglan en la cama, y los demás afuera no estamos ni invitados ahí. Y es verdad. Pero cuando tú cuentas, ya sea tu propia madre o cuando tú sacas un problema matrimonial afuera, después te arreglas y el de afuera no se olvida. Tú lo perdonaste a tu marido, pero lo que contaste por ahí de él o de tu mujer no se lo olvida a nadie. Entonces, cuando uno entiende que hay códigos que tienes que tener, como el sacerdote de la casa, pararte en la puerta, y todo lo que pase de la puerta para acá lo arreglas como sacerdote del hogar. Tienes que pedir consejería, pides consejería de manera confidencial, privada, y se arregla de las puertas para adentro. Esa es nuestra responsabilidad para que fundamentalmente la familia no se desconecte. Este es un país, insisto, donde los hijos pasan horas en su recámara haciendo tarea, disque tarea, en su computadora, con un wifi, con una autopista virtual de miles de información que tú ni soñaste ni en tu hora más perversa cuando eras joven. No tienes la menor idea lo que tus hijos ya vieron. No tienes la menor idea, no lo que van a ver. Y no digas: ay, no, mi hijo no está cubierto, no, mi hijo es muy santo. Tú, abuela, no tienes la menor idea lo que vieron. No lo sabes. Pero como pastor de los jóvenes te lo digo, tú no tienes la menor idea de lo que ya vieron. Vieron mucho más de lo que tú viste en tu propia vida sexual. Ya lo vieron en una pantalla. Es imposible que no lo vean. Y si me dice: no, le puse un filtro, olvídalo. Ya lo vio en el celular de un amigo, alguien se lo mandó, recibió fotografías, hay una imagen gráfica que se metió primero y después vino otra y otra. Ya lo vieron. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema. No, esto no pasa, 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 esto no pasa. No, no vamos a practicar yoga. Hay que decir: esto está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una respuesta. La iglesia no puede hacer el trabajo. Yo como pastor no puedo hacer el trabajo. No puedo. Te hayas divorciado, no te hayas divorciado, tengas una familia funcional, los críes sola, no lo puedes traer a la iglesia y que el pastor o el líder de jóvenes arregle a tu hijo. No va a pasar. Porque la presión es tanta durante la semana, es tanta el entorno que lo envuelve, los dioses ajenos, que lo único que va a sostener a tu hijo son las raíces de tu hogar, de tu casa, de tu hogar. River Shore no sostendrá tu familia, la va a sostener tu casa. Alguien tiene que decir: Señor, tú estás hablando conmigo hoy, tu casa. Yo no le puedo echar la culpa a nadie, es mi casa y es la tuya. Cuando esa responsabilidad te viene a la mente, dice: wow, entonces, ¿cómo puedo hacer frente? Yo muchas veces oro aquí por los niños cuando los presentamos, cuando los bendecimos. Y te confieso,
Muchas veces cuando yo oro por ellos y digo, Señor, los cubro, los rodeo, siempre me pregunto, Señor, ¿cuántos de estos, si tú no vienes antes, serán adultos y se perderán en las garras del diablo porque sus padres descuidarán la atmósfera espiritual del hogar? Bendecirlos es un símbolo. Después que te queda toda una tarea de mínimo 20 años. Eso es como cuando nos multiplicamos en la iglesia. Hay gente que dice, yo ya traje un alma nueva, ya está, la dejé ahí. ¿Qué mamá fue, parió un hijo y lo dejó en la nursery? Le dijo, ¿qué? ¿Había que traerlo? Después nos queda la tarea de alimentarlo, de solidificarlo, de que metabolice los alimentos. Y los hijos son eso, es una tarea diaria. No les voy a dar cátedra yo de cómo ser padres, porque aquí hay padres de todas las edades, pero un hijo cuando tiene 3, 4, 5 años tiene ciertas necesidades que no son las mismas de los 10, de los 15, de los 20, de los 25, y va cambiando el desafío. Nehemías dijo, no tengan temor de nadie temible que venga alrededor. Pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas, que Jehová está de su lado. Pelead por ellos, pelead, dijo. ¿Cuántos dicen, amén, vamos a pelear por nuestros hijos? Ahora, yo no te quiero asustar. Nada más te quiero dar un shock de realidad, una terapia de shock. Tus hijos han visto más de lo que jamás tuviste en toda tu vida adulta. Han escuchado las obscenidades más espantosas que ni en toda tu vida adulta pronunciaste ni escuchaste. Nos aventajan en muchas cosas. ¿Será entonces que nos debemos resignar a que los vamos a perder? No, no los vamos a perder. Vamos a fundamentar el hogar, vamos a tomar la 7ª promesa de Abraham y decir, en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a ser un modelo de bendición, me voy a plantar, voy a ser un padre, una madre que los críe en rectitud. Ahora, no significa que te pongas en sermoneador. No vas a ser Ned Flanders de los Simpsons. No vas a andar por la vida repartiendo versículos bíblicos a tus hijos porque se van a pudrir, se van a cansar. Significa que estés consciente, número 1, que la iglesia no los va a salvar. Que la sociedad, ni el colegio cristiano, ni la universidad los va a cambiar ni a regenerar. Que todo lo contrario. Que estés consciente de que el trabajo que tienes no lo va a hacer nadie más que tú mismo, así tu matrimonio se haya disuelto. Hay una palabra que yo quiero transmitir porque quiero que esté bien claro esto de los matrimonios que se deshacen y los hijos. Porque si no lo aclaro, cuando termino de predicar, alguien va a decir, bueno, pero eso es para un matrimonio que entre los dos estamos llevando adelante todo, pero yo estoy sola, yo estoy solo y por eso se me hace difícil. Dice Job 14:7, si el árbol fuese cortado, aún queda del árbol esperanza. Va a retoñar aún, sus renuevos no van a faltar. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuese muerto, al recibir el agua va a reverdecer y hará copa como planta nueva. Lo que dice el profeta aquí es que tal vez no pudiste salvar la relación matrimonial, el tronco se secó. Tal vez dijiste, bueno, me equivoqué, el árbol no era lo que yo creía. Pero hay una responsabilidad que es salvar la semilla, salvar la profecía. La profecía son nuestros hijos. Nada te condona a que digas, si me fue mal en la vida, por eso yo no me puedo ocupar de mis hijos. Porque acá dice, si el árbol se pudre, aún así los retoños deben ser salvados. No hay una guerra que merezca que las víctimas inocentes sean tus hijos. Porque si permiten que tus hijos se pierdan todos estos años de dolor, de tristeza, de estar en una cama sola, de extender la mano así y sentir que no tienes el calor de un amigo, de un cónyuge, todo eso va a ser en vano si tus hijos se pierden. Tanto dolor no va a tener sentido. Es posible que el cuento del príncipe y la princesa se hizo añicos, pero tú tienes que salvar la profecía. Tus hijos son la profecía. Es posible sacar una buena semilla de un árbol muerto. Aunque no estuvo bueno el árbol, la profecía va a ser buena. ¿Cuántos dicen amén? La profecía va a ser buena. Tienes que salvarla, decir, voy a salvar la profecía, voy a salvar a mis hijos. Tienes que creer en ellos, tienes que decir, Señor, esto es lo más maravilloso que me pasó y voy a protegerlo. ¿Cómo? Como león, no como un gatito, como león.
dándole tiempo. Voy a insistir con esto una vez más. Ojalá los padres pudiéramos congelar el tiempo. Es el regalo que yo le pediría a Dios si pudiera fantasear con algo. Si Dios me dijera, te doy lo que quieras aquí en la tierra, le diría, dame un congelador de tiempo que pueda poner en pausa a mi niña y hacer todo lo que tengo que hacer y que ella quede pausada en sus 8 años. Y que dentro de 5 o 6 años míos yo vuelva y ella todavía tenga 8 y me esté esperando. Yo quisiera pausar, pero la vida no espera. Y no solo no tiene botón de pausado la vida, no tiene botón de rewind, no tiene botón de rebobinado. No puedes retroceder, no puedes volver a vivir los cumpleaños, no puedes ver la carita feliz de una niña soplando pastel. Después ya tiene 13, 14, 18 y no le importa soplar velitas en un pastel. O lo que es peor, me dice, por Dios, no manches. ¿Qué vienes con un pastel a esta altura de la vida? Te necesité a mi lado cuando tenía 7 años y vienes ahora que tengo 25 a traerme un pastel. Entonces eso es lo que pasa a veces con la vida, que la vida no nos espera, que la vida no está en el costado del camino, la vida ocurre mientras vivimos. La vida transcurre mientras vivimos, mientras que vivimos se hace camino al andar y se nos va la vida. Y un día nos damos cuenta que como abuelo queremos resolver lo que no hicimos como padre y no alcanza. Porque el abuelo da unos dulces, 2, 3 horitas y cuando los niños empiezan a molestar, bueno, vayan con la mami. Eso hace el abuelo. Y dice, ay, soy tan buen abuelo. No fuiste buen padre, no vas a poder resolverlo. Ahora eres un abuelo como todos, que reparte dulce, que les da de comer antes de la comida cualquier porquería a los nietos y que el yerno está orando que se vaya. Eso hace cualquier abuelo, que menos en nuestra familia, que somos diferentes, pero después eso hace cualquier abuelo. Eso no te va a hacer el hombre mejor del mundo. Ahora es la oportunidad. Ahora yo sé que algunos están diciendo, pero para mí es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No importa si tus hijos tienen 30, tienen 50. Todavía los hijos seguimos necesitando un abrazo del padre, ¿saben? Todavía lo necesitamos. Yo pensé que iba a haber un momento en la vida en que ya no iba a necesitar abrazos, pero me di cuenta que uno sigue necesitando el abrazo del padre. Si tenga 70, 80 años, uno extraña los brazos del padre, de la madre. No sé, supongo que tiene que ver con la sensación de seguridad. Supongo que tiene que ver con algo que se quedó grabado en nuestro instinto, se programó en nuestra mente cuando salimos del vientre y nos pusieron acá en el pecho de mamá y no se nos va nunca de acá de la cabeza. Estamos programados para recibir cariño, programados para que nos abrace. Entonces esto significa que nunca es tarde para resarcir. Nunca es tarde para decir, yo quiero tomar la 7ª bendición de Abraham. Yo quiero ser un modelo de familia para las naciones. Y las personas que están aquí dicen, la vida me tocó duro, insisto. La vida no me dio tregua. Me tocaron limones. Bueno, tú puedes hacer limonada. Si te tocaron limones, puedes hacer limonada. Eres como esas madres de antes que, como no tenían mucho presupuesto, tenían que hacer mucho con material de baja calidad y luego que nos hacían alguna ropita con material barato y se veía bien, se sentía doblemente orgullosa porque le decía al marido, mira, compré esta tela súper barata y le hice la chaqueta que él quería. Claro, no era Adidas, era Adidas o le faltaba una línea, eran marcas medias sospechosas, pero hacían con un cariño porque con material de baja calidad habían puesto algo lindo. Y así es cuando has criado un hijo con mucho esfuerzo, que a lo mejor no tuviste todas las herramientas, todo lo académico a tu alrededor, toda la capacidad que hubieses querido tener, pero hasta donde te da la cabeza dices, con lo que tenía, yo logré poner algo bueno en la sociedad. Con lo que tenía yo me esforcé. ¿Cometiste un montón de errores? Claro que sí, ya te profetizo, los cometiste. ¿Por qué? Porque eres padre, porque soy padre, porque los padres metemos la pata. Porque cuando aprendemos a ser padres, ya nos tenemos que morir. Entonces todos cometemos errores. Si hay acá un padre y dice, yo soy perfecto, ese es tu error, creerte perfecto. Porque todos cometemos errores. Y no vamos a ser nunca los padres que ellos quisieron tener. Pero por lo menos yo quiero llegar a mi cama a la noche, viejito, sabiendo que tuve en mi frente
en mis brazos, en los dinteles de la puerta, en los dinteles de la ventana, la palabra de Dios que se los inculqué, que digan el viejo, la vieja amaban a Dios. Ellos seguían al Señor. A veces el viejo no tenía ni voz, estaba cansado y seguía sirviendo. City lights choking the night, empty hands reaching out, nowhere to find. Broken dreams like shards beneath our feet, echoes of whispers, no soul can meet. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker stories of our days. Concrete jungle tangled in my mind, searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call. Caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries. Lonely hearts beating unison lies. Sit scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sins. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain. Letting go of the past, a choice to be made.